Muy buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Ríos, soy de la ciudad de Bucaramanga. Hoy vamos a ver unas 5 preguntas de conceptos antropológicos para la asignatura de Antropología y la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En primer lugar, pues tenemos la pregunta: ¿cuál es el significado general que se otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Entonces, en primer lugar, el significado que tenemos general de cultura dentro del ámbito de la antropología nos hace referencia a un comportamiento humano, ¿sí? Que es llevado a un aprendizaje. Es el estudio de ese mismo comportamiento humano que hace referencia a la antropología para la cultura, en el cual pues incluye el conocimiento, incluye las ciencias, el arte, incluye las costumbres, los hábitos que son adquiridos por los miembros de esta misma sociedad, ¿sí? También tenemos pues por qué la cultura es un concepto central para la antropología. Bueno, la cultura incluye, digámoslo así, dentro de la antropología, aspectos físicos o estudia los aspectos físicos y sociales de las comunidades humanas, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura ayuda a comprender la misma cultura que caracteriza cada una de estas comunidades, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan indispensable la cultura dentro de la antropología. Como tercer pregunta tenemos: ¿cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Bueno, el concepto teórico de la antropología se ha transformado, digámoslo así, en los últimos estudios, gracias a Kroeber y Kluckhoff, ¿sí? Los cuales pues ellos nos han afirmado que dentro de la cultura básicamente es una abstracción de la conducta humana. Una abstracción, ¿por qué? Porque pues la cultura está sujeta a cambios, ¿sí? Tiene unas pautas y pues nunca, digámoslo así, una cultura se ha mantenido en su totalidad, ¿sí? Digámoslo así, que ha tenido como esa enculturación, por así decirlo, en su totalidad. Entonces ellos han afirmado que como ha sido, como la cultura está siempre sujeta a cambios, pues afirman que la cultura es una abstracción de la conducta humana. La otra pregunta es la diferencia entre sociedad y cultura. Bueno, pues la diferencia que tenemos entre sociedad y cultura, primero pues vamos a decir que sociedad es un conjunto de individuos que son unidos por unos principios, que también pues van unidos por una misma meta, en la cual pues dentro de estas mismas sociedades vemos relaciones interpersonales, vemos lazos afectivos, lazos emocionales, ¿sí? Digamos que esa es una misma sociedad, o ese es el concepto de una sociedad. Y cultura, pues ya lo hemos visto, pues digamos lo que es dentro de estas sociedades, su modo de vida, sus costumbres, sus hábitos que adquieren en el seno de estas mismas sociedades, pues esa sería como la cultura, la diferencia entre cultura y sociedad. Vamos a ver ahora 3 conceptos que son enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Entonces, enculturación, estábamos hablando que de enculturación es cuando, por ejemplo, se conserva esa cultura sin permitir ningún tipo de cambios, así sea pues por el transcurrir de años, esa misma cultura mantenga sus raíces, mantenga sus hábitos, sus costumbres, y que no permitan ningún tipo de cambios de generación en generación, ¿sí? Entonces a eso llamamos enculturación, ¿sí? Cuando hablamos de relativismo cultural, pues estamos hablando de que las culturas manejan algo en común, ¿sí? Algo que pues de pronto tienen el mismo rasgo, ¿sí? Manejan los mismos rasgos, pero
Cuando hablamos de relativismo cultural, hablamos de que es eso único, ese diferenciador que maneja cada cultura, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de relativismo cultural, hablamos de eso, del diferenciador, de lo que hace único mi cultura, ¿sí? O cada cultura. Entonces, a eso nos referimos con relativismo cultural. Y etnocentrismo, digamos que es la ideología de una sociedad, ¿sí? En resaltar sus cualidades, valorando su propia cultura, sintiéndose orgullosos de su propia cultura, juzgando el comportamiento de las demás, ¿sí? Entonces, a eso es a lo que llamamos etnocentrismo, ¿sí? Por medio de este video, pues espero haya quedado muy claro pues estos conceptos antropológicos pues que encierran dentro de cultura. Muchísimas gracias y que tengan feliz tarde.